Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Inteligencia artificial. Me imagino que has escuchado eso. Pero yo también. Y a pesar de eso, creo que mi ignorancia es muy amplia respecto al tema. En este episodio tengo el placer y el honor de contar con el doctor John Atkinson de la Universidad Adolfo Ibáñez para explorar este interesante, curioso y a veces creepy tema de la inteligencia artificial y cómo impacta esto en las organizaciones y en el liderazgo del futuro. Quiero aprovechar de contarles que recién hicimos nuestro cafecito virtual de coaching. Tuvimos la oportunidad de compartir con 40 personas, más de 35 personas, tres o cuatro herramientas prácticas de coaching virtual para gestionar, movilizar equipos digitales. Así que pronto vendrán nuevas instancias de cafecitos virtuales de coaching, que son 100% gratuitos, que tengo la oportunidad de facilitar. Así que si estás interesado en aprender 3 o 4 herramientas de liderazgo digital para gestionar equipos, escríbeme vía LinkedIn y así entonces te puedo ayudar a reservar tu próximo puesto en el próximo cafecito virtual de coaching. Bien, quería, después de pasar ese aviso, darte la bienvenida. John, gracias por estar en Sazonando tu Liderazgo. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Encantado de estar acá. Gracias a ti. En tu agenda tan ocupada, aprecio el tiempo que has tomado para conversar conmigo y también que mi audiencia pueda escucharte también. Para aquellos que no te conocen, ¿cuál es tu foco profesional de trabajo hoy? El foco en general ha sido lo que he estado, en resumen, haciendo estos últimos 30 años, que básicamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial, puedo explicarlo más adelante para que lo entiendan todo, pero en general es un campo bastante amplio y dentro de esa amplitud, yo en general me especializo en lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo las máquinas, digamos, pueden aprender, pueden tratar el lenguaje como lo hacemos los humanos, obviamente para resolver un montón de, digamos, de problemas que se dan en las organizaciones actualmente, digamos, cómo entiende a un cliente, cómo entiende las quejas a un cliente, cómo interactúa con el cliente, cómo entiende un reporte técnico y puede generar algún insight, algún descubrimiento interesante para la organización, etcétera, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que he estado haciendo en los últimos 25, 30 años más o menos. Y toda la actividad, digamos, científica, tecnológica y un poco de consultoría que he estado haciendo desde la universidad, básicamente va por ese lado, ya incluido los posgrados y otros temas que tenemos, digamos, para empresas. Y justamente en esa área como más de docencia en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿qué haces ahí puntualmente? Una de las cosas principales ahí que nos tiene bastante ocupados en los últimos años es que estoy dirigiendo un programa que creé, que el primer magíster que se creó en inteligencia artificial en Chile, digamos, y un magíster profesional, o sea, justamente está dirigido para empresas, digamos. Y ahí ha sido bastante importante, digamos, partimos primero con un diplomado, que también fue el primero en Chile en inteligencia artificial, profesional, la empresa, el 2017, y luego el 2019 partimos con el magíster, ha sido muy exitoso, y ya vamos en la tercera generación de egresados. Y lo más interesante que quizás que es bueno mencionar en el contexto de esta entrevista, digamos, es que la muestra de la importancia que tiene la IA, no solamente en Chile, sino en el mundo en general, es que los perfiles o la área de trabajo de las diferentes personas que vienen del programa es súper transversal. Yo te diría que todas las áreas que tú te puedes imaginar están metidas, y no estoy hablando de áreas solamente tecnológicas. Hemos tenido perfiles de gente, aparte de roles ejecutivos, hasta roles más técnicos.
y de áreas de la minería, pasando por el retail, la banca, hasta incluso gente que está en estudios jurídicos y son abogados y está preocupado del tema legal. Entonces, en realidad, eso demuestra más o menos el impacto, va mucho más allá que lo que uno, digamos, cree tradicionalmente, digamos, que solamente para los tecnólogos, los científicos, no, eso ya dejó, digamos, de ser, obviamente como aplicación, obviamente es transversal desde el punto de vista de desarrollo, digamos, de la base de esto, obviamente está en el ámbito científico, obviamente, y eso lleva años. Pero eso es un dato súper interesante porque mucha gente al principio cuando veía este tipo de especialización se imaginaba que, claro, para un área en particular, no se dan cuenta que está todo mezclado. De hecho, perdón, se me olvida decir, hemos tenido hasta médicos, veterinarios, abogados, diseñadores, psicólogos y pasando por todas las especialidades de la ingeniería y en todos los rubros que tú te puedes imaginar, digamos, de la industria. O sea, está todo metido así. ¿Cómo, antes de entrar directamente al tema de la inteligencia artificial, quería un poco conectar contigo? ¿Cómo llega esta temática a tu vida? Wow, te podríamos estar comenzando varios días, pero voy a resumir con en resumen. En resumen. Esto en realidad viene de los 80, cuando la IA en general estaba muy naciente en Chile y en particular en la academia chilena. Y agrego Chile porque en general la IA es un tema que viene de los años 50. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora se está empezando a ver mayores avances y un poco más marketing de las cosas que aparecen, pero viene de ahí. Y me empezó a llamar bastante la atención de la forma no tradicional, cómo se pueden concebir muchos problemas de no solamente de la industria, sino de la humanidad en general, cómo esta posibilidad, y aquí viene una diferencia quizá sustancial, en que en un momento estás pensando en cómo haces que la máquina, los computadores, en tu industria, en tu negocio, hagan lo que tú quieres. Por tanto, tú, persona, eres amo y señor. Tú dices, yo quiero que se haga esto, otro. Y cómo de repente te empieza a interesar porque cambia el foco. Y ahora dices, no, yo no soy el que especifico todo eso. Es la máquina la que tiene ciertas capacidades que, en forma totalmente independiente a un humano, o cuasi independiente, puede tomar decisiones por su cuenta. Entonces, obviamente, eso te empieza a gatillar un montón de interés en muchas áreas, y en particular me interesó mucho lo que se podía trabajar en ese contexto, el tema del lenguaje. Entonces, en los años 80 empecé a trabajar con el tema del lenguaje por las máquinas, me refiero, ¿cierto? El lenguaje, cómo las máquinas interactúan con los humanos, cómo pueden ayudar a la comunicación en esa época. Hicimos varios desarrollos tecnológicos, después me siguió gustando, digamos, el tema, y me fue a especializar, me fue a un doctorado en Reino Unido en inteligencia artificial y me especialicé en el tema del lenguaje. Si te puedo contar, ya que tú me decías antes, ahora sí me acordé de una anécdota interesante, digamos, que generalmente dentro del ámbito de inteligencia artificial o IA, como se habla, hay varios temas, hay especialistas en diferentes temáticas. Y lo mío es el análisis del lenguaje, lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Debería agregar por las máquinas, pero en el fondo, en inglés, el Natural Language Processing, ¿ya? Se escribe en NLP. Entonces, a raíz de tu pregunta, yo estaba recién partiendo de estos temas en Chile por ahí por los 80, y tiempo después me fue al doctorado especializado en esto. Y un día estaba chateando con mis amigos de Chile para ver cómo está la cosa en Chile. Todos los días quería saber más o menos cómo está la situación en diferentes ámbitos. Y uno de ellos, de la nada, me pregunta, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué temas? Así, está como estás contando tú. Y yo le digo, el chateo de esa época, estaba andando por ahí por los 90. Estoy trabajando en NLP, que es la inicial en inglés, el Natural Language Processing. NLP, entonces, que la verdad, Gabriel, en esa época, seguimos habiendo poco especialistas en Chile, pero yo creo que el dedo de la mano me sobran, eran un poco de gente. Entonces me dijo, no, súper bien, negocio redondo, aquí te voy a ser millonario. Pero, aló, dije yo, pero ¿cómo? No, aquí están todos preocupados de eso. Y ahí en Casa de Piedra, aquí en Santiago, empezaron de eventos a cada rato, eventos de NLP, todo. No, yo creo que elegiste un súper buen tema. Y yo, qué raro, o sea, yo prácticamente conocí 2 o 3 personas especialistas en Chile, digamos, y nadie más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y después me doy cuenta, cuando me empezó a generar, dije yo, estaríamos hablando lo mismo, ¿no? Porque ya me empezó a generar la duda existencial. Entonces dije yo, a ver, ¿de qué crees que estoy hablando? No, de programación neurolingüística, coaching empresarial. No, dije, compadre, no. Es el procesamiento del lenguaje natural que lamentablemente en inglés tiene la misma sigla. Entonces, claro, tampoco significaba que lo que yo estaba haciendo era para morirse de hambre. Ahora está mucho más de moda, digamos, el tema. Pero no era para morirse de hambre, pero me llamó la atención la confusión, pues la misma sigla que significa 2 cosas diferentes. Y yo creo que ahí también, caso, dale. Sí. No, te iba a cerrar eso diciéndote que
tampoco es tan descabellado, porque el tema de coaching, tú debes saber mejor que yo, el tema de coaching, especialmente si haces una empresa, uno de los protagonistas más importantes es el lenguaje, los cambios en el lenguaje, cómo el lenguaje cambia la actitud de las personas. Por tanto, de hecho, las bases lingüísticas, en los primeros intentos de análisis computacional del lenguaje humano, eran con ese enfoque lingüístico que tú usas con el coaching, pero lo usas para interactuar con personas. Entonces, tampoco estaba tan descabellado, pero en el fondo pero no tenía que ver. Pero es súper interesante que dije, chuta, me voy a ser millonario y no tenía la menor idea. Me encantó la anécdota y además que yo creo que es un ejemplo empírico también de cómo el lenguaje genera confusión cuando no nos hacemos las preguntas y asumimos que estamos hablando de lo mismo cuando en realidad no. NLP, para él era NLP, que era programación neurolingüística, y para ti era tu especialidad inteligencia artificial. Entonces yo creo que como que la anécdota misma trae consigo el aprendizaje de cómo a veces el lenguaje es confuso y es súper importante a veces no asumir para evitar justamente malos entendidos. Claro, quería volver al tema de la inteligencia artificial como one-on-one, así como para gente como yo que realmente no sé nada al respecto. ¿Cómo podrías definir para alguien que por primera vez escucha este concepto, inteligencia artificial? Ya, mira, más que definir así, porque vas a sonar algo muy académico, te lo voy a poner de la siguiente forma, te quiero poner contexto de cómo se han visto las cosas hasta aquí y cómo la ve la IA y por qué eso debería cambiar o está cambiando todo nuestro mindset a nivel de organización, a nivel científico, tecnológico, todo lo que quiera. En tecnología en particular, cuando surgió todo el mundo de la automatización implica que tenés, en el fondo, en general, computadores que te ayudan, máquinas, ¿cierto? Que te ayudan a resolver problemas. ¿Ya? Ese es el principal supuesto, ¿cierto? Con las aplicaciones que todos conocemos y las cosas que están funcionando hasta el día de hoy y que van a seguir funcionando en muchos aspectos. Okay. ¿Cuál es el principio de eso? El principio, incluso yo diría, los supuestos, un poco que está conectado con algo que te comentaba antes, que en general, pensemos mucho problemas en la industria, en los negocios. En general, tú asumes, Gabriel, que cuando tienes que resolver problemas, ¿ya? Con tecnología y automatizando cosas, ese problema, como lo hace el computador, lo que tú tienes que suministrar tradicionalmente, un computador es, como lo decimos en simple, una receta de cocina, con todos los pasos a seguir. Esa receta de cocina técnicamente es lo que se llama, como mucha gente conoce, un algoritmo, un programa computacional. ¿Ya? Entonces tú dices, esta es mi receta de cocina. Si yo quiero preparar un plato o un postre de tal característica, necesito tales ingredientes. Y esto tiene que seguir exactamente los pasos que usted ve acá y va a llegar exactamente a ese rico pastel o lo que sea. ¿Estamos? Ese es el paradigma cómo ha funcionado hasta el día de hoy. Tradicionalmente la automatización y que ha impactado la industria en todo tipo de sector. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a aparecer dificultades que a veces la gente no se dio cuenta. Por ejemplo, el hecho de que tú especifiques una receta, haciendo la analogía, la receta de cocina, es que tú, primero, conoces muy bien el problema y que prácticamente el problema es estático. O sea, el entorno tuyo no va a cambiar. Mentira, cero. Ahí tenéis el primer problema. Ya, el entorno de tu organización no es estático. Entonces, tú, para desarrollar la tecnología tradicional, tú sacas una foto de tu organización. Tú dices, yo asumo que es esto, esta es mi fotografía, y la solución es en base a esto. Ya, primer problema. No, la organización y el entorno es dinámico. Perfecto. ¿Qué más? Oye, tú tienes que especificar paso a paso la receta del pastel que va, o del plato en general que vas a preparar. Ok, y si yo no lo conozco los pasos con claridad, entonces es que no lo puedo hacer. O si los pasos van cambiando en cada momento, entonces usted no puede especificar receta de cocina. ¿Y qué pasa si el ambiente es tan dinámico, Gabriel? Por ejemplo, imaginemos, no sé, lo que está pasando en una planta industrial de ensamblaje de vehículos, donde estáis poniendo piezas, de robots que están ensamblando. Entonces, te empiezan a aparecer varios pero. Y esos pero te originan que lamentablemente no puedas resolverlo con la tecnología convencional. ¿Por qué? Porque la tecnología convencional está controlada por humanos. No hace ninguna otra cosa que el humano no haya hecho. O sea, en raya para la suma, eso se puede entender desde el punto de vista que si la tecnología comete un error, la responsabilidad es súper simple, es del humano. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que hubo un cambio de paradigma grande en términos de cómo podíamos resolver todos esos problemas con tecnologías más avanzadas, y ahí surge todo el fenómeno de la inteligencia artificial de los años 50 y ahora lo que estamos viviendo en la actualidad, y básicamente te propone nuevos paradigmas, nuevas tecnologías para resolver justamente los problemas en los cuales la máquina, y aquí está el pequeño gran detalle que impacta a las organizaciones, tiene que permitir tomar decisiones autónomamente, incluso en ambientes que son dinámicos.
Y con eso que te digo, en ambiente dinámico, usted no va a tener una receta. O sea, lo que va a tener básicamente recetas que te van cambiando cada rato, que te imposibilita tener una solución fija, por tanto, tienes que tener una máquina que con algunas habilidades análogas al ser humano, de ahí la inteligencia, pueda tomar decisiones por su cuenta y pueda resolver esos problemas. Y eso lo que ha hecho posible la inteligencia artificial, que hay un objetivo científico puro, ¿cierto? Y ahí estoy hablando de la parte más de aplicación, digamos. Científico puro, que era emular las capacidades humanas, construir máquinas que se comporten inteligentemente, y eso venía de los años 50. Pero en lo práctico, lo que interesa aquí, para lo que estamos conversando, hay todo un cambio de paradigma en la forma como tú ves la organización y forma como tú ves la automatización, que ya no es la tradicional. Entonces, cuando la gente dice, no, IA es automatización, no, tiene un apellido. Pues la es automatización y más autonomía. Porque la automatización Wow, o no es sea, autonomía. ¿Okay? ya. Aprecio mucho lo que estás compartiendo con nosotros y es tan valioso y me abre un mundo que yo desconocía. Lo que estoy entendiendo entonces, y corrígeme si me equivoco, es que la inteligencia artificial ya no es solamente la automatización de procesos mecánicos. Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé por qué, un tren a vapor. Entonces, ahora tenemos una cierta técnica o tecnología que permite a través del vapor movilizar un carro de tren. Entonces, ahí la máquina viene a hacer más efectivo un proceso que antes era hecho solamente por el ser humano o animales. Entonces, ahora la tecnología del vapor hace o pone en movimiento una cabina de tren. Pero hoy, lo que estoy entendiendo, es que la inteligencia artificial ya no es solamente mecanizar procesos, sino que es la capacidad tecnológica de las máquinas de diseñar de forma independiente y creativa soluciones a contextos organizacionales, dinámicos, fluctuantes y permanentemente en cambio. Exacto, exacto, exacto. Y de hecho esto me lleva a un tema... ¿Es así? Exactamente. Y la clave, adaptación. Porque en automatización convencional no hay adaptación. Eres tú, tú humano, tú Gabriel, tú John, el que te tiene que adecuar a la máquina y decirle lo que la máquina te entiende, nada más, punto. Aquí es al revés, ¿te fijas? Hay un cambio. Muchas veces hay mucha confusión, especialmente en el mundo empresarial, que con estas nuevas tecnologías. Es más que tecnología, te cambia toda la mentalidad de cómo tú resuelves los Claro. problemas. Es otro mindset de cómo entender la tecnología. Es como, exacto, es una máquina de alguna forma. Claro, ahora la máquina en esta inteligencia artificial es capaz de generar soluciones creativas. Y ahí mi pregunta es la siguiente antes de seguir avanzando. ¿Qué ejemplo nos podrías dar concreto donde tenemos una máquina que a través de la inteligencia artificial genera este tipo de soluciones? Por ejemplo, mira, ahora hay muchas de alto nivel hasta nivel un poco más, como más doméstico, digamos. Pero piensa en los vehículos, a pesar que no es tecnología nueva, así lo quieren hacer creer, pero esto viene del año 70, en los vehículos no tripulados. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo? Bueno, vehículos no tripulados, vehículos autónomos. ¿Cuál es la gracia? Dice, no, es que no hay un conductor. No, no hay un conductor. ¿Y qué tiene que hacer la máquina? Hacer la fe de conductor. ¿Y qué problemas tiene que resolver? Todos los problemas que se encontraría un conductor real, desde ver lo que está adelante, se le atraviesan peatones, tener control de la carretera, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de que está uniendo, incluso podríamos decir en simple, tres grandes como componentes, ¿ya? Una es tu habilidad de percepción, como tenemos los humanos, incluso percepción con fallas, con errores. Si nosotros nos apagan la luz, no vemos, a menos que nos pongan estos visores especiales nocturnos, claramente, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos problemas de temas que resolver de percepción, temas de la acción que tenemos que realizar con lo que percibimos y luego la acción. Y esas tres componentes es la que pasan en un vehículo no tripulado. Tú dirías, oye, no están escuchando acá gente que tiene serios problemas con el manejo de los clientes, con las quejas de los clientes, y tú me estás hablando de vehículos no tripulados, no tiene nada. Tiene más que ver que lo que uno cree. Porque en el fondo, fíjate, sistema que interactúe con alguien y tome decisiones aparte de las percepciones. Converso con un cliente, percibo, trato de entender su queja, su consulta, lo que sea, y luego, una vez que proceso el lenguaje, ahora genero la acción. Lo que usted, don Gabriel, necesita es esto, otro. O sea, el paradigma no es muy diferente, salvo que la aplicación cambia, obviamente, y el nivel de riesgo que tenés cuando estáis manejando la carretera un auto no tripulado. Claro. Es bien diferente si te equivocas con un cliente. Claro, el cliente puede perder un cliente de dinero, sí, pero no se va a morir. Aquí los vehículos no tripulados que han estado en algunas pruebas, si ha habido las primeras pruebas, si hubo un fallecido. Y ahí empiezan a aparecer, Gabriel, otro tema interesante también para la organización, el tema de las regulaciones éticas, legales,
Porque dice, oye, qué fantástico esto, entonces puede hacer la pega con nosotros, las pegas que eran más sofisticadas, por supuesto, te cambia ahí todo el sistema de la organización. Sí, pero alguien ve la segunda dimensión de eso y dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Podría perderlo? O en realidad, más interesante yo diría, no, van a empezar a generarse nuevas posibilidades porque hay nuevas habilidades que se requieren. Entonces, ¿te fijas? Entonces tiene toda una red de consecuencias. En el fondo, porque un vehículo no tripulado deja sin trabajo a una persona que manejaba el taxi, el Uber, no sé lo que sea. Ya, pues esa persona se está especializando en otras cosas. Entonces tampoco es para tomarlo como tan terrible desde el punto de vista, oye, nos va a dejar sin trabajo. No, porque esto ya ha pasado. En los 80, cuando aparecieron las primeras tecnologías de información, yo también me acuerdo que la gente se empezó a quejar cuando los computadores empezaron a automatizar la tarea de los cajeros de los bancos. Y todo, no, vamos a quedar sin trabajo, todo. Y después ahora, de hecho ahora yo te digo, oye, saca los computadores de los cajeros automáticos, o saca los cajeros automáticos, o sea, ahora me hacen protesta. Dice, no, pero ¿cómo si me falló el fin de semana el cajero? Entonces, es parte de la evolución. Y también lo otro que te quería comentar también, de eso, lo importante, de este nuevo paradigma, que en general, por eso es buena esta instancia contigo, hay que aclarar a la gente que no, aunque lo que voy a decir puede sonar obvio, ya, con toda la explicación que di, no toda la automatización es IA. Es automatización convencional, la mayoría. ¿Qué pasa? Yo voy a contar una anécdota. No voy a decir el nombre de la empresa, una conocida en Chile. Estamos en pandemia, parece. Ya estamos en pandemia en el 2020, creo, un poquito más, no me acuerdo. Despidió un montón de gente por temas de automatización. ¿Ya? Ha sido como 200, 300 personas en todo Chile, ¿ya? En su oficina. Y la gente empezó, de hecho, hubo reportajes de prensa, incluso empezaban a sacar con la excusa de que, mire, lo que está, por eso hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, mire lo que está pasando, los riesgos, y bueno, la gente empieza a asustarse. ¿Qué pasó? La verdad, esto es lo que está tras bambalinas. La empresa, como muchas empresas en Chile lo que hacen, hicieron una aplicación en celular común y corriente que evitaba, simple, que evitaba que la persona fuera a hacer sus trámites a la empresa en el centro de Santiago, donde sea, y lo puede hacer de su casa, y eso originó que un montón de trabajadores ahora no claro, se requerían. No tenía nada que ver con la IA. Era automatización convencional. O sea, de hecho, me tocó ver en el centro de Santiago, 2 años atrás, en un puesto alumbrado público, unos panfletos pegados, no a la IA, y esto así como, no a la IA, ¿de qué? Digamos. Entonces, yo creo es que un buen punto porque aclara y también de alguna forma clarifica esta posible confusión. Esta posible confusión, digamos. Y empiezan a aparecer otras confusiones también, legales. Por ejemplo, en el caso que te decía del vehículo no tripulado, si el vehículo atropella en condiciones normales, tú vas conduciendo, como Gabriel, vas conduciendo, tiene un accidente, responsabilidad legal es tuya, y jurídica es tuya, ¿cierto? Digamos, penal, tuya. Pero si es un vehículo autónomo, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El fabricante? ¿El copiloto? ¿Quién pues, es que diseñó el software? Entonces hay un montón de temas que todavía ya se están empezando a regular, pero no es tan trivial, digamos, porque la responsabilidad se diluye. Digamos, no es tan muy interesante. Y yo que estoy más como en el lado como de consumidor, más que de diseñar este tipo de tecnologías, si vamos justamente a las cabezas humanas que están como diseñando este tipo de tecnología y de inteligencia artificial, ¿qué es lo que al final, y esta es una pregunta quizás más filosófica, pero te la quería hacer porque me interesa tu mirada, ¿qué es lo que al final estamos buscando con todo esto? Ya, eso es súper buena pregunta. Tiene dos miradas. Digamos, la mirada, como te decía inicialmente, científica y la tecnológica. La tecnológica, la que nos interesa especialmente a nosotros que venimos del ámbito de la ingeniería, es resolver problemas mejores que lo humano. En términos, tú ponle el KPI de negocio que queráis, en términos de eficiencia, costo, etcétera, etcétera. Mejor o incluso resolver el problema, porque hay muchos problemas que para el ser humano todavía han sido difíciles de resolver. Digamos. Entonces, obviamente, soluciones como estas son, digamos, en la panacea en cierto sentido. Eso por un lado tecnológico, cómo diseñamos máquinas que se comporten con algunas habilidades que para nosotros son, entre comillas, inteligentes, aparentemente, para resolver problemas complejos del mundo real. Y la otra, que es la tradicional, que se hacen siempre en paralelo, básicamente el objetivo científico, que es construir máquinas que se comporten como lo humano inteligentemente, que tengan cierta habilidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hay gente que está en esa parada, pero obviamente tiene un objetivo más a largo plazo. Ahora, lo relevante de eso, que no hay gente que se está pegando una bola etérea como si nada, sí, puede ser algunos que sí, digamos, pero también tiene lo interesante, Gabriel, que mucho de lo que la gente está investigando ahí en el mundo científico, después genera ese spin-off para el mundo industrial.
Pero claro, estamos hablando de, a veces pueden pasar años, ¿te fijas? Solamente, por darte un ejemplo, los vehículos no tripulados están desarrollando desde el año 70. Y los primeros, porque si la gente no sabe, eran vehículos tripulados, tanques de armamento. Los primeros vehículos tripulados fueron tanques norteamericanos. ¿Ya? Claro. Y después toda esa tecnología, obviamente, se empezó a llevar al ámbito privado, ahora se está masificando, etcétera, etcétera, y a veces pasan muchos años, ahora está siendo más rápido, porque hay más recursos, y está todo el mundo preocupado en el tema de la IA, y están generando todos los países sus políticas nacionales, etcétera. Entonces hay una mayor conciencia. Entonces está ese objetivo científico y el tecnológico. Entonces el tecnológico es como entre comillas, si se puede decir de alguna forma, más evidente para nosotros que estamos conversando, porque es el que tiene, Claro. como que tiene el impacto directo. El otro sí, pero el impacto para la humanidad, que cómo tiene un ser que, entre comillas, reemplaza a ser humano, que tenga habilidades, entre comillas, parecidas, digamos, etcétera, etcétera. Desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿cuál es hoy el problema que de forma más directa y explícita tiene la humanidad del cual la inteligencia artificial quiere hacerse cargo? Chuta, hay muchos problemas que, digamos, que son complejos, técnicamente hablando complejos, que hay que resolver. Pero donde va todo, que lo que tiene que tratar de resolver con varios cuestionamientos que pueden venir al caso, es lo que se llama generalmente el problema de la singularidad tecnológica, que es cuando el poder de las máquinas, o la habilidad o el poder de las máquinas, hablo poder en la expresión de la palabra, digamos, no poder computacional de más rápido, sino como capacidad, digamos de inteligencia, puede llegar a sobrepasar el del ser humano. Y algunos analistas y futuristas han dicho de que eso puede pasar en el corto plazo. ¿Ya? Y ahí hay problemas que resolver, obviamente, bastante, quizás no uno, varios problemas que resolver. Y eso cuando escucho eso, es inevitable para mí referirme como a películas de ciencia ficción, ¿cierto? Sí. Clásicas, de las cuales hay muchas. Ojo, muchos futuristas dicen que lo de la singularidad podría pasar por ahí por el año 2045. O sea, no es tan lejos, pero también hay mucho que hacer antes de eso. Pero sí, efectivamente, hay los famosos que aparecen estas cosas cuando la gente que no está en el tema tecnológico empresarial lo escucha, se imagina ¿cómo se llama? El Terminator, estas máquinas que se van a apoderar. No, claro. O sea, estamos muy lejos todavía de eso, digamos. Pero sí, yo diría que algo más cercano que hay desde el punto de vista, y sí que hay que resolver y hay que regular, desde el punto de vista de los armamentos. Que hay un tema no menor, porque ahora estamos hablando de industria, negocio, todo fantástico. Pero ¿qué pasa con armamento? Entonces dirás, ¿por qué? ¿Porque eso es fantasía? No, porque ya hay empresas de armamento que están empezando a incorporar IA, ojo con esto, en las armas, los misiles. ¿Qué significa eso? Si tú te vas al concepto que te estás aplicando, decía, entonces armas o misiles que sean autónomos y que pueden tomar decisiones, voilà. Entonces ahí obviamente estamos hablando de un problema mayor. De hecho, es más, claro. hace un par de años atrás salió tú la puedes googlear, está en internet, salió una lista con los científicos y empresarios más destacados del mundo que enviaron una carta a las Naciones Unidas, por favor, que prohíba el uso de la inteligencia artificial en la industria del armamento. Claro. ¿Ya? Está empezando a pasar también con otras cosas que son menos nocivas, digamos, desde el punto de vista bélico, pero mucho desde el punto de vista de privacidad, por ejemplo, que hay casos que ahora está muy de moda, tú a lo mejor has escuchado otros sistemas de reconocimiento facial, otros problemas que resolver. Hay problemas técnicos, por supuesto, que todavía quedan por resolver, pero problemas de regulación. En Reino Unido pasó que la policía en Londres especialmente, tenía sistema de vigilancia por IA, con sistema de reconocimiento facial, y tomaron como delincuente a una persona que el sistema identificó como delincuente que no tenía nada que ver, que fue un error. Entonces, de hecho, ¿cómo se está resolviendo esto? O sea, sí, tecnología, regulación. ¿Qué es lo que hizo la Comunidad Europea? El Parlamento Europeo el año pasado sacó el primer draft, el resto sí que lo pueden googlear, está por ahí disponible ya, el primer draft de regulaciones. Y una de las cosas que hicieron, que para muchos sería un desincentivo a la innovación, dijeron, este tipo de tecnología no se puede usar hasta que ustedes resuelvan el problema. Y tú me dirás, Gabriel, ¿eso es que le importa a la empresa? O sea, un montón, porque te restringe un montón de servicios que estabas vendiendo, tecnología, que va a tener que tener, da un paso atrás y dice, chuta, chiquillos, vamos a tener que trabajar en el tema de mejorar la eficacia, todo el tema, considerar las regulaciones de confidencialidad, porque claramente estamos súper complicados. Entonces, son muchos problemas tecnológicos que tienen impacto social, digamos. Sí, eso justo iba a decir. Me parece muy interesante cómo
expresas tú la conexión que se produce, el punto de encuentro entre la tecnología, lo social, lo emocional y la responsabilidad ética y también Mucho, con la humanidad. Creo que es inevitable, digamos, tocar eso cuando estamos hablando de mucho. inteligencia artificial. Mucho, mira, solamente, y no solamente en el ámbito empresarial, que nos convoca ahora, en el ámbito público, educación. Tú puedes decir, sí se me ocurre que las máquinas podrían ayudarle a un niño, digamos, a aprender ciertos temas. Sí, pero mucho más potente que eso. Verlo como un sistema, como una política pública de educación con IA. Tú podrías, dado que tiene esta capacidad de autonomía y de, en el fondo, adaptarse a cada perfil, tú podrías tener millones de profesores virtuales enseñando simultáneamente y adecuándose al perfil de cada estudiante, algo que con humanos es un costo altísimo y tampoco no te daría abasto, digamos, tendrías que tener no sé cuántas personas que hagan eso, y aún así el sistema imperfecto por incentivo económico, por la distancia geográfica, temas que te pueden ayudar a resolver. ¿Fíjate? Entonces, el Increíble. impacto de esto, eso no solamente pensar en temas tecnológicos, bonito, un Terminator, un auto no tripulado, un servicio que utiliza la empresa para atender al cliente, no, va mucho más allá, tiene un impacto social sin precedente que, obviamente, esto no es magia, hay varios temas que todavía hay que resolver, pero tiene un impacto que, obviamente, la tecnología convencional, digamos, no te lo puede ayudar a resolver. Digamos. O sea, partimos de la tecnología convencional, pero obviamente sobre eso hay que agregarle se puede decir, estas capas, digamos, de otra habilidad. Sí, Digamos. sí. Entonces, Me parece muy interesante. Si vamos al contexto organizacional y liderazgo, ¿qué impacto crees tú que está teniendo la inteligencia artificial en la forma en que los líderes ejercen su liderazgo hoy? O sea, a ver, yo creo, personalmente, que por lo que me ha tocado experimentar también con varias empresas, las cuales he sido consultor, y otras experiencias que he visto, a ver, están pasando varias cosas, porque primero, como te decía antes, hay que entender que IA, inteligencia artificial, no es una tecnología, es un cambio de paradigma. Por tanto, cuando lo estás incorporando a la organización, para la redundancia, desde el punto de vista organizativo, cultural, tienen que empezar a cambiar muchas cosas porque todos los procesos, la toma de decisiones va a ser totalmente diferente. Por tanto, el que está más arriba, básicamente no va a poder dar la misma orden que daba antes o no de la misma forma, porque vas a tener máquinas autónomas que te están reemplazando personal, que están haciendo trabajos que antes las personas no podían hacer, que eso te va a generar también un efecto en la cultura organizacional. O sea, como yo convenzo a la gente que ahora hay máquinas que van a hacer este trabajo, que tienen un montón de impacto positivo, pero que las personas no se asusten, que les va a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso para decirte que en general, el nuevo cambio que se tiene que dar ahora, que pocas empresas lo pueden hacer por ahora, es que llevar a la empresa a una transformación basada en IA, que la IA te guíe la estrategia de la empresa. Eso para allá va. Que tú construyas una aplicación para atender a clientes, que está como piramidalmente hablando, digamos, está como el nivel de más abajo. Sí, te va a mejorar el servicio al cliente, pero no te está modificando digamos, la estructura de la organización. Si tú incorporas IA, tanto el aspecto tecnológico como el punto de vista de transformación cultural, o sea, es otra empresa donde los roles van a cambiar. A lo mejor tú dices, no voy a despedir a la gente, perfecto, no va a despedir, pero del mayor líder hacia abajo va a tener que cambiar el rol, porque ahora obviamente la toma de decisiones, muchas de ellas, va a ser regida por máquinas. Eso va a implicar cambios en la persona, cambios en regulaciones, que los niveles que antes estaban más abajo, a lo mejor ahora cobran un nivel de importancia mayor, casi van a tener que estar en el staff consultivo del líder y no una cosa netamente técnica. Digamos. Entonces, está cambiando el mundo diametralmente en lo que se llama la transformación dirigida por la IA, tal también como hay organizaciones que se están girando al mundo los datos, transformación dirigida por los datos, pero eso implica un cambio mayor, o sea, las organizaciones que están dirigidas por la IA en este momento, a ver, en Chile no hay. Lo que hay son proyectos minúsculos, entre comillas, lo puedo decir en simple, de laboratorio, que está experimentando la empresa y que de repente algunos los va a implementar para el manejo de, nada más. Pero no hay cambios organizacionales completos, o sea, la gente sigue haciendo su trabajo, en general están los mismos roles. Hay algunas empresas internacionales, por ejemplo, como las grandes high-tech tipo Google, que si no fuera por IA, o Microsoft, de hecho, IBM hace algunos años atrás económicamente se estaba yendo a pique. Sí. Una de las cosas que produjo un salto importante fue la incorporación de IA, pero no solamente para vender tecnología de IA y servicios, como que lo hizo popular, sino para guiar la organización. Ya el futuro ahora, ya, para allá vamos, y hay que cambiar toda la estructura organizacional,
tener otro tipo de expertos, tener otro tipo de liderazgo. Entonces, para que vea que mucho más allá es tecnología más un cambio cultural que es súper importante, digamos. ¿Sí? Si vamos a lo mucho más micro del día a día, equipos de trabajo que se juntan virtualmente para trabajar, para tener una reunión efectiva, para lograr algún objetivo, ¿qué herramientas de inteligencia artificial crees tú que es relevante para los líderes hoy en su día a día trabajando con otras personas? ¿Tú dices desde el punto de vista de trabajo colaborativo o herramientas técnicas? Claro. No, Ya, como trabajo herramientas colaborativo. técnicas, claro, herramientas técnicas, bueno, depende del problema, depende del nicho comercial, etcétera, etcétera. Claro. Tú dices en particular trabajo colaborativo, no sé ahí Claro. digamos, qué es lo que se está dando, pero sí, lo que te puedo decir es que en términos de, por ejemplo, de manejo de proyectos, de ciclo de vida de los proyectos de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Y con todas estas cosas que están de moda, los Scrum, la metodología ágil, todo, te cambian totalmente. Porque cambian cosas tan, entre comillas, simples y complejas a la vez. Por ejemplo, te voy a poner un caso. En trabajo en grupos colaborativos, digamos, el proyecto, el project manager, ¿cierto? Administra, ¿cierto?, su equipo de trabajo, la colaboración, y tiene una serie de etapas a seguir hasta el desarrollo, hasta lo que se llama el deployment, ¿cierto?, el producto, y pasando por la mantención. Fíjate lo que voy a decir, mantención, desarrollo, etcétera, etcétera, especificaciones de cosas, reunirse con los clientes, con los usuarios. Pero fíjate que varias de esas etapas aquí te cambian diametralmente. Por ejemplo, ya empieza a desaparecer, en cierto sentido, digamos, para que me entiendan en ese contexto, el concepto de mantención tradicional. Porque fíjate, si tú empiezas a pensar, para que lo entienda la gente en simple, ¿qué significa la mantención tradicional? Tú estás en la casa, tenías un problema en la cocina con tu llave de agua. Llama a un especialista, ¿cierto? Tú le dices, bueno, ya sabes que tengo un problema, que cambiamos el sistema y te parece que la llave no está funcionando bien, y viene el maestro, te arregla, listo. ¿Cuál es el concepto que está en juego ahí? Tú dices, alguien externo que vino a ajustar el sistema, ¿te fijas? ¿Me sigue? Para que el sistema se adapte a un cambio que hubo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora, no, es el sistema que está interactuando en ambiente dinámico y que se está adaptando a esos cambios. Por tanto, el concepto de mantención en los equipos que colaboran, por ejemplo, para desarrollo de software, te cambia. Claro, tú puedes decir, oye, no, igual tenemos que hacer mantención de ciertas cosas, sí, pero el resto lo va a hacer la máquina. No tienes que hacerlas tú. Ya tienes que contratar otras cosas, digamos, todo el setup del proyecto, de los sistemas de software, etc. Sí, pero hay cosas que te cambian diametralmente en términos de, bueno, después, ¿cómo vamos a decirle a la máquina que mejor lo haga así, no así? No lo puedes decir directamente. Tienes que lograr que la máquina se adapte, y la máquina no es magia. Tú dices, una vez nos tocó, para darte un ejemplo de cómo piensa la gente y que es totalmente comprensible, digamos. Nos tocó desarrollar una tecnología hace como 15 años atrás, para detección de fraude eléctrico, que es cuando la gente se cuelga del alumbrado público, roba energía en el fondo. Eso, que aquí en Latinoamérica es muy común. ¿Ya? Entonces, desarrollamos una tecnología para pillar a los ladrones de energía. ¿Ya? Entonces, en un momento empezamos a probar nuestro modelo, digamos, de hecho funcionaba mejor que lo humano, tenía índices de efectividad 3-4 veces más. ¿Ya? Y en un momento, uno de los especialistas con los que nos juntamos en la empresa a las cuales le damos el servicio, que era alguien del área comercial, decía, oye, que un contratista nuestro, me dijo, encontró tal caso en tal dirección allá, en tal comuna, que sería importante, relevante, incorporarlo al modelo. Entonces yo le dije, pare, esto no es magia. Esto no es magia. No es que tú encuentres un caso, justo un perfil de un cliente que cometió un fraude y lo incorpore, no por ahora por lo menos, y que mágicamente la máquina, ya sé cómo hacerlo. No, ¿por qué? Porque muchas de las tecnologías que tienen que ver con IA funcionan en base a que tú puedes hacer que la máquina aprenda o se adapte con ejemplos, varios ejemplos. Por tanto, con un caso no hace ninguna maravilla. Tienen que juntar, no sé si me entiendes, juntar situaciones anómalas. Oye, juntemos casos, tal como juntamos casos de situaciones de clientes irregulares, también juntemos casos de clientes regulares. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que aprender a discernir. Entonces, aquí voy. Cuando empieza el concepto tradicional en la mente de las personas, ya, este caso, incorpóralo. No, eso es claramente que no están entendiendo como el corrimiento paradigma, pues claramente ahora la máquina aprende a partir de los ejemplos.
Por tanto, ahí, Gabriel, también se empieza para la organización y para los equipos de trabajo a generar otro problema que antes no había. Por ejemplo, los sesgos. Y los sesgos, Claro. en cómo la máquina va a tomar la decisión. La receta de cocina, ¿cierto? El primer sesgo. Hay varios, yo te voy a escribir dos nomás empresariales. El primer sesgo del método que estás usando para decidir, y segundo, de los datos. Si tú tenías experiencia en un banco para tomar decisiones sobre a quién le das crédito o no le das crédito, es un problema bastante común, ¿cierto? Y tú tienes experiencia acumulada que le diste más crédito en el tiempo, digamos, a hombres, mucho más que para mujeres. No hay que ser muy mago, que si se lo suministra la máquina tiene que aprender de eso. ¿Qué es lo que aprende la máquina? Aprender que es altamente probable que le des un crédito más a un hombre. ¿Me explico? Entonces, claro, y eso Increíble, sí. técnicamente no es problema, no, pero tiene un sesgo que te pueden acusar y te pueden demandar. Claro, porque estás sesgando decisiones, ya sea por el lado de la lógica, digamos del método que empleas para tomar la decisión. Fíjate, entonces, en el equipo, como tú decías, hay varias cosas que empiezan a pasar. Sí. Desarrollo de mantención, de sesgos. Muy interesante. Y también quería aprovechar de preguntarte, a ver tu mirada, no sé si es directamente de inteligencia artificial, pero creo que es algo tan relevante también en organizaciones conectadas con tecnología, que son las nuevas generaciones, ¿cierto? Yo tengo ya más de 40 años, pero mi hija agarra el teléfono y lo maneja como que nacieron con eso. Entonces, Sí. ¿cómo ves tú desde tu experiencia en la universidad, desde tu doctorado y también trabajando con empresas, cómo vienen las nuevas generaciones en relación a la tecnología? Yo creo que en la nueva generación, lo que me tocaba ver todos estos años, es que, a ver, las podemos situar en un plano que van a estar mejor preparadas, obviamente, que tuvimos nosotros en su instante, digamos, para nuevas tecnologías desde el punto de vista técnico. ¿Ya? O sea, van a estar mejor preparadas, van a poder adaptarse mejor. De hecho, más, solamente un dato anecdótico. En China, la política de IA es tan agresiva, entre comillas, tecnológicamente, que los tipos le están enseñando IA en los colegios, porque quieren que la gente desde chiquitita, no cuando esté en la universidad, cuando sabe hacer un posgrado, no, o por la empresa, no, cuando es chiquitita ya venga con todo el mindset de esto, porque quieren... Parte de la inteligencia básica, digamos. La inteligencia de la básica, educación básica. Entonces, claro, entonces yo diría que obviamente va a tener un impacto increíble en las nuevas generaciones para la adopción y absorción de una tecnología. Pero, ¿dónde está el problema? Y tiene que ver con lo que tú me preguntabas de los liderazgos en la organización, que esa es la parte que está faltando. Yo me he encontrado con un montón de situaciones en empresas que asesoro que me dice, John me dice, tenemos gente de perfiles técnicos muy buenos, pero que a veces no entienden mucho el problema, la dinámica, no lo puedo poner a conversar con los clientes. Por otro lado, y perdóname lo que voy a decir, pero gente que está a nivel muy alto, que no entiende ni joto lo que está pasando más abajo, por tanto, especialmente en este ámbito, toman malas decisiones. Por tanto, me decían, necesitamos un perfil de liderazgo que tenga habilidades que están entre medio. Y para mala suerte de ellos, en su momento, fue 2 años, 3 años atrás. Una especie como de liderazgo bisagra. ¿Te fijas, no? Entonces, esto fue, no, de hecho fue antes de la pandemia, porque fui a la oficina. Y tú me puedes recomendar, dije, no tengo ningún problema, pero no conozco a nadie todavía con perfil, o tanto por lo menos con ese perfil, porque es un perfil que todavía no está en el mercado. Entonces, ¿a qué voy? En lo práctico, no basta solamente actualmente con tener un perfil de negocio y solamente en tener el negocio y nada más que el negocio, no, porque de ahí para adelante vas a meter las patas, como se dice en buen chileno, vas a hacer cosas, y de hecho me ha tocado verlo en consultoras, ¿sí? Que solo he hecho cosas tan simples en los equipos de trabajo, como planificar tu proyecto, te vas a equivocar. Como resultado, vas a tener a la gente quejando, porque lo vas a hacer trabajar hora extra. Si tú piensas, y esto me ha pasado, no puedo decir nombre, pero me ha pasado en varias empresas que he visto, y la gente se queja que lo hacen trabajar hora extra, que es normal en muchos ámbitos, pero cuando le preguntas, ¿por qué tú crees que hicieron trabajar hora extra? No, porque planificó mal el jefe o el líder, el que corresponda allá. ¿Por qué tú crees que planificó mal? Y la mentalidad de muchos trabajadores es decirte, no, que como project manager le faltó aquí la carta Gantt, que no es la mejor. No. Y si tú empiezas a ir más a fondo, te empiezas a dar cuenta, oye, pero él sabía del tema que había que planificar. En realidad no mucho. ¿Y qué le dijo al cliente? Que lo que se podía hacer, lo que en realidad se debía hacer en 6 meses, se lo dijo, además por razones comerciales, se lo dijo que podía hacerse 2 meses, porque no conocía la complejidad. Por tanto, tú dices, claro, está bien la parte comercial, la parte de gestión de proyectos, saberla bien, para los cargos de liderazgo, pero en la parte técnica, nadie te está diciendo, Gabriel, que sepa desarrollar la tecnología, no, obviamente, claro. Pero si ya sabes la complejidad, entiendes los conceptos, entiendes lo que se puede y no se puede hacer, claramente tu planificación, tu trabajo en equipo, o sea, va a tener un impacto positivo. Y lo que yo he visto acá en esos casos,
que la gente se queja, al final la conclusión es que el jefe no entendía el tema. Y como no entiende, todos sus valores. O sea, interesante que ahí hay un problema de comunicación humana, entonces. O sea, claramente, digamos. Claramente. O sea, es cero lectura del entorno, digamos. ¿Te fijas? Se puede entender que a veces pase, Gabriel, que hay otros factores que influyen. Tú dices, oye, sabiendo la complejidad del problema, me hizo trabajar en 2 meses en vez que 5, ya, porque a lo mejor el jefe quería vender el servicio sí o sí. ¿Te fijas? Hay un tema de venta. Ya, ok, digamos, no lo comparte porque ya se puede entender. Pero en este caso, claro, o sea, entonces, eso tiene que ver con lo que hablamos a nivel de los liderazgos, que ahora tiene que empezar a empaparte, como se dice, de algún nivel de comprensión de por lo menos la complejidad de las cosas, porque claramente tu organización va a cambiar en temas de dinámica. Me parece muy valioso y gracias por poner esto en la mesa. Creo que ayuda a los líderes que están escuchando a conectar con lo que se viene o con, quizás, mejor dicho, con lo que ya llegó. Yo antes de ir cerrando la conversación, no puedo aguantarme de preguntarte acerca de lo que me comentaste por WhatsApp. Este tema como más creepy. Quizás, claro, no es tan enfocado a temas de liderazgo, pero ¿nos podrías contar así, en resumen, antes de cerrar la conversación, cuál es la parte más creepy de la inteligencia artificial de lo que se viene? Sí, mira, antes de terminar con eso, te quería dejar otro tip para la gente, digamos, la empresa que nos está escuchando, que me ha tocado ver bastante y no hay que ser muy experto para eso, es cosa de los medios lo que está pasando. Como gran, no sé si ponerlo como tip o cuestionamiento que se hagan, pero actualmente, yo sé que con esto me voy a ganar tomate, digamos, que van a llegar, digamos, pero actualmente, en Chile, por lo menos, y yo diría que en muchos países de Latinoamérica, la mayor parte de las cosas que está manejando la empresa, que compra la empresa, que asocia con IA, no es IA. Es cualquier otra cosa, automatización convencional, aplicaciones común y corriente, no tienen nada que ver con IA. Seguramente por eso, y con este mensaje quería terminar esa parte, seguramente por eso es que los impactos esperados, los resultados que tú esperabas que tenga la IA, te van a decepcionar, porque usaste tecnología común y corriente que alguien te vendió que era IA, y en realidad ya no tenía nada, ¿me explico? Entonces, obviamente, eso tiene que ver con un tema de expectativas también, ¿ya? Sí. Y con respecto a tu pregunta central, a lo más crítica, hay otras cosas que conversamos, ¿cierto? Cuéntanos una copucha de la inteligencia artificial. Esto de expandir la vida más allá de la muerte con inteligencia artificial es algo que ya se está experimentando en contra de todo de todas las consideraciones éticas y principios y valores. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué significa en la práctica? Que incluso empresas que están tratando de, y algunas ya han probado estas cosas, voy a simplificarlo, digamos, sacarte información de tu memoria, ¿ya? Registrarla en dispositivo y básicamente te recree tu vida artificialmente, incluso después que mueres. Entonces puedo recrear un avatar de tu vida porque tengo tu memoria. Eso de hecho se ha hecho, lo pueden buscar, si alguien le interesa. Hay el caso de un papá, una mamá, que era tecnólogo. Tú me mandaste también varios artículos. El hijo y recreó a su hijo después que murió. ¿Ya? Entonces, claro, hay cosas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Claro, eso puede ser bastante cuestionable. Uno puede verlo desde el punto de vista científico, lo que podemos llegar, transferir la vida más allá de la muerte. Sí, está bien, filosóficamente todo, está bien, pero ¿para dónde va eso? ¿Ya? A mí me cuesta verlo, como me cuesta convencerme de eso. Ahora, obviamente, Gabriel, eso. Ahí veamos el vaso medio lleno, porque es bastante creepy eso, ¿cierto? Que tenemos una imagen con el comportamiento de alguien que falleció, digamos. Pero también veamos el vaso medio lleno. Si tú haces eso, que eres capaz de sacar entre comillas, tu memoria, puede ser de una forma simple, memoria, eso también lo voy a reproducir para otras aplicaciones donde tú estás vivo, pero no puedes estar en 2 lugares simultáneamente. No se puede estar atendiendo, interactuando con personas, con tu hijo a distancia, y no puedes por una reunión de negocio, y tú ahora te tienes que, entre comillas, desdoblar. Bueno, tienes tu avatar que te representa, y te puede ayudar. Cuando dices avatar, ¿a qué te refieres específicamente? Avatar es una representación de tu perfil, pero en una máquina. Ya. O sea, que absorbe en el fondo, en términos sencillos, tu memoria, ciertas relaciones que tú aprendiste durante tu vida, que alguien fue capaz de extraer, las pasó a un computador, a una máquina, ¿cierto? Y esa máquina reproduce tu conducta visualmente, auditivamente, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hace poco, incluso me hicieron una entrevista en un diario nacional, justamente que había un grupo de científicos y artistas que habían reproducido la voz, también en la misma línea, la voz de un artista que había fallecido. Y la reproducción casi literal a cómo era la voz real, solamente tomando, con sistemas de IA, pero tomando muestras
de algunos instantes de la vida del artista. O sea, ya me imagino, por ejemplo, Solamente la voz. preguntándome, a ver, ¿cómo cantaría Elvis Presley una canción Claro, que él nunca exacto. conoció? Exacto. Entonces, ahora, eso tiene impacto interesante porque no te extraña que de aquí para adelante, ya te está apareciendo en las caras, te van a empezar a engañar, vas a estar viendo a alguien que está hablando como Gabriel Furman y en realidad no es Gabriel Furman. Pero ¿cómo se está con la cara? Sí, pero que se está engañando visualmente, o la voz, o los movimientos. Y de hecho, eso encuentro demasiado peligroso para la política también, digamos, entre otras cosas. Increíble. Te da un Increíble. discurso, el discurso que dio tal presidente, no, falso, no fue el presidente, eso es un fake, lo que pasa, lo están reproduciendo. O sea que el Entonces, tema de la fake news puede explotarse, puede amplificarse aún más, a un nivel que eventualmente... piénsalo así, porque fake news es algo escrito que tú ves y Claro. tú después puedes verificar. Piénsalo ahora Claro. que fakes de la realidad. Y dices, oye, pero esto es fake news, pero la noticia es falsa. Gabriel, no es falsa, porque yo escuché al presidente de Estados Unidos que dijo eso. ¿Dónde? En tal video. Empieza a ver el Claro, video claro. y claro, dice falso. Aparece él, pero se nota que es un fake del video, digamos. ¿Te fijas? Entonces, Increíble. y a veces te cuesta diferenciar, sí, en este caso está, digamos, con ser vivo, pero te cuesta diferenciar, bueno, ¿es este el real o este es una falsedad? Digamos. Tiene que ser muy, muy astuto para darte cuenta y muy detallista para darte cuenta. No, efectivamente, esto es falso. Pero en el caso de la muerte, claro, ahí estamos entrando en otro terreno, que hay otras consideraciones éticas, principios, filosóficas. Sí, sí. De lo que implica Muy la vida. interesante. Muy interesante. Y este obviamente es un tema que da para semanas y semanas de conversación y un libro abierto que está recién comenzando. Para la gente, John, que quiere conectar directamente contigo y saber más de tus proyectos y de lo que estás haciendo, ¿cómo puede llegar a ti? Mira, primero está bueno, me voy a contactar, lo usual, lo tradicional directamente en la universidad, me googlean y me encuentran mi identificación, me pueden enviar un correo, y lo más moderno de las redes sociales, LinkedIn en particular, te puede conectar con mi perfil, ahí podemos conversar, les puedo contar cosas que están pasando, tenemos programas de difusión también que hablamos de inteligencia artificial en LinkedIn, que de hecho ayer hicimos el segundo, digamos, mencionar. También les puedo contar los programas de perfeccionamiento empresarial que tenemos en temas de IA, así que podemos conversar cosas interesantes en más detalle. Para aquellos que solamente están escuchando la versión podcast de esto, que es solamente audio, no video, es John Atkinson, es J-O-H-N, y el apellido Atkinson es A-T-K-I-N-S-O-N. Entonces, para los que no me están viendo, y me encuentran en las redes sociales, así que el LinkedIn en particular, la otra no la uso mucho. Genial. John, yo te quería agradecer por tu tiempo, tu entusiasmo y tu energía, por haber venido a conversar conmigo. No, muchas gracias a ti, siempre un placer conversar estos temas, así que espero que haya sido de utilidad, digamos, para la auditoria, digamos. Eso, invito a todos la gente que está encantado de tenerte, e invito a toda la gente que está escuchando este live o va a escuchar luego la grabación, pueden dejar sus comentarios también abajo del live en LinkedIn con preguntas para el doctor Atkinson también, para continuar la conversación usando la tecnología también, que son estas maravillosas plataformas de redes sociales profesionales también como LinkedIn. La invitación queda hecha. John, me despido con mucho cariño y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gary, por la invitación. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, queridos, por habernos acompañado un episodio más de Sazonando tu Liderazgo. Los invito principalmente a conectar conmigo vía LinkedIn. Búscame por mi nombre, Gabriel Furman. Mándame un mensaje, dime qué te pareció este episodio y también qué otros episodios o temáticas te gustaría escuchar en futuros episodios de este podcast que se graba completamente live con invitados de lujo. Les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.